estamos iniciando cómo estudiar las cartas paulinas. Así que bueno, les damos la bienvenida. Quisiéramos que nos puedan levantar sus manitos, a ver de qué países nos acompañan. A ver, levanten las manos las personas de Colombia. Ahí está Colombia, muy bien, muchas gracias. Arriba Colombia. ¿De Ecuador? Ajá, muy bien, Ecuador. ¿Perú? ¿Cuántas personas de Perú? Muy bien. ¿Qué tal de México? También de México. Muy bien, bienvenidos. ¿Guatemala? Perfecto. De cada uno de los países que se han conectado, de Venezuela, Uruguay, Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, sean bienvenidos a este espacio de formación bíblica. Deseamos que estos 3 días sea un tiempo muy especial para cada uno de ustedes. Así que permítanme compartirles la temática que vamos a trabajar en estos 3 días. Muy bien, ahora sí, ya compartí mi pantalla. Hoy, lunes 20 de julio, vamos a trabajar dentro de este tema, cómo estudiar las cartas paulinas. Hoy vamos a trabajar contexto histórico y cultural del mundo paulino. Así que tomen nota, también vamos a tener un tiempo de preguntas. La clase, el tema para el día de mañana es herramientas para interpretar las cartas paulinas y el día miércoles 22 estaremos trabajando el tema el mensaje de Pablo frente a los desafíos actuales. Vamos a aplicar estas cartas para este tiempo. Muy bien, con mucho gusto voy a presentar al profesor que estará a cargo de este tiempo de enseñanza. Él es el pastor Wenceslao Restrepo, él es de nacionalidad colombiana, es teólogo de la Fundación Universitaria Bautista Cali, Colombia, magíster en Biblia y Teología, es egresado de Lee University, Cleveland, Tennessee, y ha sido biblista de la Sociedad Bíblica Colombiana. Es consultor para traducciones también. Así que vamos a orar, entregando este tiempo al Señor, que Dios se glorifique. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre Santo, invocamos tu santo y poderoso nombre para que tomes el control del desarrollo de este curso, Señor, gratuito de 3 clases, Padre. Tú conoces cada una de las necesidades, Señor, de nuestros hermanos que se han conectado en esta noche. Bendice, Señor, este tiempo, Señor, de enseñanza y usa, Señor, la vida del profesor Wenceslao Restrepo, quien estará a cargo de este tiempo de enseñanzas. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, profesor Wenceslao, le entrego su clase. Adelante. Hermana Leticia, muchísimas gracias. Solo por motivos tecnológicos quiero confirmar si me escuchan bien y se ve bien. Todo bien. Bueno, gracias. Estimados hermanos, saludos cordiales a todos aquellos que se han sumado a esta clase gratuita que hemos diseñado para ustedes. Desde los diferentes países donde están conectados, nos da alegría que estén aquí en esta noche. Bueno, estoy aquí conectado desde Bogotá, Colombia, son las 7:15 de la noche, pero cada uno de ustedes tendrá un horario diferente dependiendo del país donde se encuentre. Sin más, voy a valerme de una presentación que mostraré y entraré al tema que nuestra hermana Leticia nos ha mencionado, el contexto histórico y cultural del mundo paulino. Así que sin más, veamos la presentación de esta noche. Bueno, ahí lo ven, estimados. El mundo paulino, su contexto histórico y cultural. Quiero comenzar esta clase gratuita para ustedes de la siguiente manera. Cuando uno analiza el mundo
en el que Pablo se desenvolvió, los diferentes estudiosos bíblicos, los diferentes analistas, han planteado de manera indirecta y de manera llana la siguiente tesis. Pablo es un hombre de varias culturas. Pablo es un hombre de múltiples culturas. Y antes de entrar a mencionar concretamente cuáles son esas culturas que están relacionadas con el personaje Pablo y con su obra, quiero señalarles también esta realidad. Cuando nosotros queremos estudiar la vida, la obra de este personaje, el apóstol Pablo, tenemos que reconocer las fuentes que tenemos para acceder al conocimiento de esta figura. Pero al mismo tiempo hay que reconocer una realidad, y es que las fuentes que tenemos para estudiar al apóstol Pablo no son una biografía en un sentido exhaustivo de la palabra. Encontramos segmentos, encontramos relatos, encontramos menciones fragmentarias sobre su vida, así que hay cosas sobre Pablo, sobre su mundo, que podemos afirmar con contundencia, con categoría, pero también tenemos que reconocer que hay silencios, hay espacios donde tenemos lagunas. Lo mismo que sucede con la vida de Jesús, por ejemplo, cuando uno quiere hablar sobre la vida de Jesús y tenemos que reconocer que en la adolescencia de Jesús no hay mucho que se dice, al menos en los evangelios canónicos. Solamente conocemos, por ejemplo, lo que se dice en el Evangelio según Lucas, que subió en cierto momento de su vida a Jerusalén y se les extravió a sus padres quedándose allí en esa ciudad. Eso mismo ocurre con el apóstol Pablo. Entonces, básicamente, las fuentes bíblicas que nosotros tenemos para intentar reconstruir un poco sobre la vida de Pablo y analizar su mundo son básicamente dos: el libro de los Hechos y las cartas que tenemos del Nuevo Testamento, que se atribuyen a él su autoría. Así que haciendo este planteamiento introductorio, los diferentes estudiosos bíblicos han propuesto lo siguiente. Y es que cuando hablamos de Pablo, de este personaje, del apóstol Pablo, básicamente tenemos que reconocer de él esto. Y es que fue un hombre de tres culturas concretas: la cultura judía, como la están viendo en pantalla, la cultura griega y la cultura romana. ¿Qué voy a hacer entonces, estimados, en la noche de hoy? Voy a plantear un breve análisis, una breve descripción de cuál era el trasfondo, de cuál era el contexto de cada una de estas culturas que ustedes están viendo allí en sus pantallas. Y tomo como punto de partida, como es de esperar, la cultura judía. La cultura judía, para decirles a ustedes lo siguiente, estimados hermanos en Cristo, y es que al analizar el texto bíblico, al acudir a las fuentes que les mencioné al inicio que tenemos en el Nuevo Testamento para tratar de reconstruir la vida del apóstol Pablo, tomó como punto de partida este hecho. Y es que Pablo mismo se define. Este no es una definición que otros dan de él, aunque vamos a ver también que en el libro de los Hechos se aparece. Pero el apóstol Pablo mismo, él se define como un hebreo. Es decir, que él mismo se vincula, él mismo se enmarca desde este trasfondo de la cultura judía. Y voy a compartir en esta presentación textos bíblicos para que de esta manera sea más fluida el desarrollo de la clase
y ustedes también, todos podamos de manera unánime interactuar con el texto bíblico más que consultando en nuestras Biblias, mirando el texto que tienen en sus pantallas. Estamos viendo que he destacado en negrita el mensaje que es de interés, al menos para esta descripción inicial. Y es que en Hechos capítulo 22, versículo 3, el apóstol Pablo mismo dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Él está en Jerusalén. Dice, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres y celoso de Dios como lo sois hoy todos vosotros. ¿Qué está ocurriendo aquí? El apóstol Pablo ha sido aprisionado en Jerusalén. Como todos sabemos, en el libro de los Hechos capítulo 22, fue capturado en Jerusalén. Y como a él lo quieren linchar y lo están acusando de múltiples cosas, él pide la ocasión para dirigirse a sus hermanos compatriotas y nada más y nada menos dice una declaración para que no deje margen de dudas, como que no me confundan a mí pensando que yo soy de otro lugar, que yo soy un egipcio que está haciendo una revuelta o que soy de otro lugar. No, yo desierto soy judío. Pero no solamente en este pasaje bíblico vemos la declaración que él mismo hace y cómo establece él mismo la vinculación con la cultura judía, sino que también tenemos en otros textos bíblicos esta misma evidencia. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 22. ¿Qué está ocurriendo acá? Cuando nosotros vemos este capítulo, nos damos cuenta que Pablo está haciendo una apología, está presentando una defensa de su ministerio apostólico y frente a los difamadores de su llamado apostólico que cuestionan nada más y nada menos esa autoridad apostólica de él reivindica su ascendencia hebrea, diciendo, si hay algunos que argumentan que son hebreos, que vienen de ese mundo, de ese trasfondo, de ese contexto, quiero decirles a ustedes también esto, y voy a leer textualmente el versículo, que donde está en negrita es nada más y nada menos el versículo 22, dice, pero lo que otro se ha atrevido, hablo con locura, también yo lo sé. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más o aún más. Entonces, vemos aquí esa vinculación que él mismo está estableciendo en este contexto cultural hebreo a partir de las fuentes a las que podemos acceder para conocer la vida del personaje que estamos estudiando. Pero yo sé que este texto que les comparto a continuación va a meritar desglosar varios elementos que vemos allí, pero quiero señalar al menos al comienzo lo que he destacado en negrita. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado al octavo día. Permítanme y me retrocedo un poquito antes del versículo 5. ¿Qué está pasando en Filipenses capítulo 3? El apóstol Pablo está diciendo nada más y nada menos que el motivo del cristiano para gloriarse y del servidor de Dios para gloriarse debe ser en Cristo y no en la carne, no según criterios humanos. Y dado ese planteamiento que él propone, que ese debe ser el motivo de gloriarnos, que es en Cristo, él argumenta y dice, miren, si alguno cree que tiene motivos para gloriarse en la carne,
créanme que yo lo tengo hasta de sobra, lo tengo mucho más. Y ahí es cuando él empieza a decir, yo soy circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En la Dios habla hoy, y por eso les he colocado los textos bíblicos allí en pantalla, dice, pertenezco a la tribu de Benjamín y soy hebreo e hijo de hebreos. Aquí permítanme decirles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de ser judío, hay, digamos, dos posibles vías, dos posibles caminos para identificarse como judío. Uno que es de nacimiento y otro es como adscribirse a la religión judía. Entonces aquí estamos viendo nada más y nada menos que el apóstol Pablo, este hombre que estamos estudiando, él está diciendo, miren, tanto de nacimiento como de religión, yo soy judío. Así que tengo de sobras argumentos para gloriarme según los criterios humanos. Pero aún hay más, estimados. Y quiero compartirles algo que, bueno, al menos en las traducciones que tenemos de la Biblia, las traducciones castellanas de la Biblia, al menos algunas no los dejan ver. Pero aquí les estoy compartiendo un pasaje y tomé una captura en pantalla en el idioma griego. Este es el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4. Es donde se describe la conversión de Pablo, ¿sí? Y aquí es importante notar que en la cristofanía que Pablo experimentó en su camino a Damasco, la voz celestial que le habló a él, según nos cuenta el libro de los Hechos, lo llamó nada más y nada menos al estilo hebreo Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y aquí es curioso también acotar y afirmar que si esa voz celestial le habló en hebreo, como también lo vemos en estos pasajes de Hechos 21:40, 22:2 y 26:14, estamos viendo nada más y nada menos que Pablo no solamente hablaba hebreo, sino que entendía, lo escuchaba y lo comprendía cabalmente, haciendo también la siguiente cotación, la siguiente salvedad, y es que culturalmente lo que se piensa y lo que se ha creído es que en ese primer siglo de la era cristiana, básicamente lo que ellos hablaban era el arameo y que el idioma hebreo estaba reservado más que todos a los sacerdotes, a los estudiosos de las escrituras. Bueno, Pablo era un estudioso de las escrituras, pero que comúnmente el judío lo que hablaba era el arameo. Pero, ¿qué pasaba? Que como en el ámbito gentil no era muy clara la distinción entre el hebreo y el arameo, bueno, ellos tendían a confundirlos y a entremezclarlos. Pero aquí ustedes están viendo los textos de Hechos 21:40, 22:2 y 26:14, donde una vez más estamos viendo cuán compenetrado, no solamente de nacimiento, no solamente de religión, sino también en este factor cultural tan importante que es el idioma, el apóstol Pablo estaba inmiscuido, estaba involucrado, estaba permeado de la cultura judía. Él cuenta en estos pasajes de hecho y dice que esa voz que le hablaba en hebreo, él también lo escuchó y lo entendía perfectamente. Ahora, como apenas estoy hablando del trasfondo judío, quiero decirles que hay más. Hay más
para analizar, hay más para ahondar y profundizar. Y es lo siguiente. Cuando nosotros leímos el texto de Filipenses, capítulo 3 versículo 5 y vemos que este niño nacido fue circuncidado al octavo día y le colocaron el nombre de Saúl, eso no solamente nos está hablando de él, nos está hablando de su trasfondo familiar también. ¿Y qué cosas, por ejemplo, nos señala del trasfondo familiar? Aquí estamos viendo que si sus padres circuncidaron a este niño al octavo día, estaban haciendo sus padres nada más y nada menos lo que la ley ordenaba que se le deberían hacer a los niños judíos. Levíticos capítulo 12, versículo 3 lo afirma. Así que Pablo fue circuncidado al octavo día de su nacimiento, recibió el nombre de Saúl en homenaje al primer rey que tuvo Israel, llamado Saúl. Todo para corroborar, estimados, que en su nacimiento, en su formación, en su crianza, sus padres también se encargaron de afianzar este trasfondo cultural del que estamos hablando. Ahora, eh, la Biblia no nos habla, y por eso yo les hablé en la introducción sobre el reconocimiento que hay que hacer de las lagunas que tenemos a la hora de reconstruir la vida de el apóstol Pablo. La Biblia no nos habla de manera concreta sobre la identidad del padre y de la madre de Pablo. No sabemos ni sus nombres, ni su devoción específicamente, pero hay unos testimonios extrabíblicos que nos mencionan algo sobre la vida de sus padres. Por ejemplo, este personaje que vivió entre los siglos cuarto y quinto, llamado San Jerónimo de Estridón, que fue el que tradujo la Biblia al latín, la Vulgata latina, él llegó a afirmar que sus padres eran de Giscala en Galilea y que ellos eran de Galilea y que ellos fueron trasladados luego a Tarso. Eh, Vemos también, por ejemplo, en Hechos capítulo 23, versículo 16, un texto que yo no sé si alguno de ustedes lo había notado, probablemente sí, pero si alguno no lo había notado, miren el dato que vemos acá, también para conocer un poco del trasfondo familiar del apóstol Pablo. Vemos en este texto bíblico que se nos habla de que en Jerusalén vivía una hermana y un sobrino del apóstol Pablo. Ahí lo ven textualmente ustedes, por eso les estoy presentando evidencias bíblicas. Dice el texto bíblico, pero el hijo de la hermana de Pablo, eso fue cuando lo apresaron en Jerusalén, oyendo hablar de la celada, de la trampa que le estaban construyendo a él, fue y entró en la fortaleza y le dijo a Pablo, le dio aviso de todo el entrampamiento que le estaban construyendo a él. Así que los hechos de los apóstoles nos presentan que cuando él estuvo preso en Jerusalén, tenía una hermana y un sobrino que vivían allí. Entonces, vemos en primer lugar que a la hora de hablar del trasfondo judío, se nos afirma de categóricamente, tanto de sus propias palabras como del testimonio que Lucas en el libro de los Hechos recopila a la hora de hablar de Pablo, diciendo que ciertamente era él un judío. Pero ¿qué más podemos decir sobre la vida de Pablo? Que no solamente hay que entenderlo como un judío, sino como un judío de la diáspora.
como un judío de la dispersión. Ya les voy a retroceder a esta imagen que están viendo en pantalla, pero el texto bíblico nos está diciendo en Hechos capítulo 22, versículo 3 esto, que no solamente él ciertamente era un judío, sino que él no nació en Jerusalén, no nació en el territorio de Palestina del siglo primero, sino que nació en Tarso de Cilicia, aunque fue criado a partir de lo que nos dice al menos el libro de los Hechos, en la ciudad de Jerusalén. Nacido en Tarso de Cilicia. Así que todo esto nos lleva a afirmar y asegurar lo que están viendo ustedes en el título de esta imagen. Y es que Pablo hay que entenderlo, hay que comprenderlo como un judío de la dispersión. Ahora, ¿qué pasaba con estos judíos que vivían fuera del territorio santo? Estos personajes, estos nacidos fuera del territorio santo, se enfrentaban a una encrucijada cultural y era la encrucijada de hasta qué punto se abrían al mundo gentil y hasta qué punto conservaban los valores culturales nacionales, los valores culturales de su ascendencia. Eso nosotros lo podemos, digamos, sopesar considerando la siguiente realidad. Y es que si yo les mencioné a ustedes en láminas anteriores que a Pablo le colocaron un primer nombre de Saúl en homenaje al primer rey que tuvo Israel, que fue de la tribu de Benjamín, él también tuvo el nombre griego de Paulos, de donde viene Pablo. Una costumbre que era típica para los judíos de la diáspora. Así que aquí estamos viendo esa articulación de cómo convivir conservando una identidad judía, pero a la vez siendo funcional en el mundo gentil, en el mundo gentil. Ahora, ¿qué implicaciones pudo tener para Pablo, para Saulo, que naciera en Tarso de Cilicia? ¿Saben, estimados? Tarso de Cilicia no era una ciudad insignificante. El mismo libro de los Hechos, cuando Pablo está contando sobre su vida en Jerusalén, él lo va a afirmar y lo va a decir, que esta ciudad de Tarso no era una ciudad insignificante. Y culturalmente hablando, los historiadores, los estudiosos bíblicos afirman que tal era el prestigio, tal era la altura, tal era la importancia de Tarso de Cilicia, que incluso culturalmente rivalizaba con ciudades como Atenas, con ciudades como Alejandría, porque albergaba escuelas filosóficas de renombre como los estoicos y los cínicos. Así que si Pablo vivió en una ciudad culturalmente tan importante como Tarso, no hay que negar, no hay que desconocer la influencia que tuvo este trasfondo para la vida de él. Una ciudad de cultura eminentemente griega y que sin lugar a dudas permeó su mentalidad. Bueno, ¿qué otra cosa? Y aquí estoy mirando un poco el tiempo, esperando que nos rinda, confío que sí. Podemos desglosar en este curso, pero también quiero detenerme en este momento para decirles
a todos ustedes lo siguiente. Nosotros, las Sociedades Bíblicas Unidas, estamos ofreciendo estos cursos gratuitos con el fin de animarles, con el fin de invitarles a que ustedes se sumen a la oferta de los diplomados que estamos ofreciendo para aún más profundizar en la vida de Pablo, en el estudio del Nuevo Testamento, en fin, en diferentes diplomados que se han diseñado para que nos formemos en el estudio de la palabra de Dios. Si usted quiere saber con mucho más detalle cuáles son los diplomados a los que se puede sumar, a los que se puede inscribir, por favor contáctenos. Puede escribirnos aquí en el, digamos, en los canales que tenemos. Aquí estamos viendo que nos escriben algunos mensajes y pueden contactarse en las sociedades bíblicas de sus países o en los contactos telefónicos o por WhatsApp que tengan. Con todo gusto estamos prestos para atenderles y para brindarles mayor información sobre los diplomados que tenemos para ustedes. Pero el diplomado donde vamos a estudiar la literatura y el pensamiento de Pablo es un estudio fascinante que tenemos para ustedes en el diplomado desde el 8 de agosto hasta el 14 de noviembre. Así que, por favor, anímense. Esperamos que estos cursos gratuitos les abran el apetito para que se sumen y juntos profundicemos más en el estudio de la palabra de Dios. Haciendo este paréntesis, entonces retomo. Si hemos dicho que Pablo es definido ciertamente como un judío de la diáspora, también hay que señalar que en cuanto a la religión, hay que especificar que Pablo fue un judío fariseo. Él mismo lo dice, Filipenses 3:5, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué pasa aquí, estimados? Esta identificación de Pablo como fariseo no solamente la da él mismo. Lucas, a la hora de testimoniar del apóstol Pablo, también lo va a decir. Estimados, yo quiero que ustedes que me están escuchando ahí en sus casas o en los diferentes lugares que se encuentren, quiero que aprecien y valoren las evidencias, las fundamentaciones bíblicas que les estoy presentando. Hechos capítulo 23, versículo 6 y el capítulo 26, versículo 5, donde Pablo se está parando frente a sus compatriotas y les está diciendo, yo soy judío. Él aprovecha y dice, entonces, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo. Bueno, esa insinuación, hijo de fariseos, ya lo vamos a ver si probablemente implicaría que su padre fue fariseo o si de pronto lo está señalando en el sentido de que al ser instruido a los pies de Gamaliel, él también se sumó específicamente a este partido religioso. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Bueno, Flavio Josefo, que fue un historiador judío del siglo primero, llegó a contar, llegó a narrar en sus obras que en el judaísmo del siglo primero, el judaísmo tenía esta pluralidad de tendencias o de partidos religiosos, si lo queremos hablar así. Un partido religioso llamado los saduceos,
los fariseos y los esenios, que son familiares para nosotros, sin lugar a dudas, pero ustedes están viendo en pantalla el texto de Gálatas que también he colocado para decirles que no solamente Pablo era un judío fariseo, sino que él mismo va a decir en Gálatas 1:14 que él en el judaísmo aventajaba a muchos y que era un orgulloso partidario fariseo. Se sentía orgulloso. Por esa razón, cuando él lo quieren poner entre la espada y la pared, y viendo en el concilio que habían saduceos y fariseos, aprovecha y dice, hermanos, miren, yo soy fariseo y yo he compartido la esperanza que ese partido de los fariseos ha conservado escatológica de la resurrección de los muertos, algo que los saduceos no compartían mucho. ¿Qué más tenemos para decir de este primer contexto o trasfondo? Aquí me logran escuchar, dice Felipe Martínez que se cortó el audio. ¿Ustedes me logran escuchar? Se cortó, pero volvió a retornar, así que es todo claro. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, algo más que podemos decir también sobre la vida de Pablo, porque hemos dicho su vinculación desde nacimiento como judío, hemos precisado que él se debe entender como un judío de la diáspora con todas las implicaciones que eso tiene, como un fariseo, pero aquí también estamos viendo que incluso antes de convertirse al cristianismo, este hombre era un judío instruido en las escrituras, porque el libro de los Hechos va a relatar cómo Pablo, cuando vivió en Jerusalén, fue instruido nada más y nada menos a los pies del célebre Gamaliel, un fariseo, y hay algunos que por esa razón argumentan que probablemente cuando él dice hijo de fariseo puede ser que era un discípulo de un fariseo, aunque también es posible afirmar que probablemente si sus padres lo circuncidaron al octavo día y todo esto, era porque específicamente también ellos eran fariseos. Pero Gamaliel era un doctor de la ley, miembro del Sanedrín, estimado por todo el pueblo. Y bueno, conociendo toda esta realidad de Pablo, cómo él era un hombre instruido en las escrituras, aquí vemos cómo Dios, luego que toma a este hombre, desmonta todo ese orgullo religioso que él tenía y lo convierte en un discípulo de Jesús, cómo el Señor utiliza todo este bagaje, todo este trasfondo de conocimiento de la palabra, todo este trasfondo de haber nacido en la diáspora para convertirlo en un hombre funcional para desempeñarse en la cultura griega. Un hombre funcional para emprender los diferentes viajes misioneros. Un hombre funcional para compartir el evangelio en este mundo griego, dado que él conocía no solamente el idioma hebreo, sino que también el idioma griego, que sus cartas la escribió en ese idioma y que también sin lugar a dudas Pablo llegó a conocer y a utilizar la traducción de la Biblia hebrea que se hizo
al idioma griego, la Septuaginta. Entonces, toda esta realidad que estamos hablando, y ya con esto, viendo el factor tiempo que me queda, lo quiero, lo quiero avanzar a lo siguiente. Toda esta realidad la quiero desembocar también en señalar, porque cuando les hablé del mundo de la diáspora, también les mencioné algo del trasfondo griego, la quiero desembocar en el tercer trasfondo cultural que los estudiosos bíblicos han propuesto, en el que Pablo se desempeñó, y es el trasfondo cultural romano. Voy a avanzar un poco ágil, pero voy a precisar y no me voy a saltar los puntos más relevantes que les quiero mencionar. Cuando nosotros analizamos la historia de Roma, básicamente se han identificado estos tres grandes momentos que ustedes están viendo allí en sus pantallas. Tres grandes momentos. Un primer gran momento que es el siglo octavo antes de Cristo. Los historiadores van a hablar que es el momento donde se conoce la fundación de Roma, ¿sí? Específicamente se habla del año 753 como el año de la fundación de Roma, y que era una unión de pequeños pueblos en la misma área. Pero la historia muestra cómo desde el siglo octavo avanzó y fue creciendo Roma hasta convertirse en una república bien organizada en el siglo quinto antes de Cristo y en el primer siglo antes de Cristo en un gran imperio. En un gran imperio. Conociéndose también cómo este personaje, Augusto César, quien en el año 30 antes de Cristo aplastó a sus oponentes, se terminó convirtiendo como el primer emperador del Imperio Romano. ¿Por qué razón menciono esto que ustedes están viendo? Porque aquí estamos viendo la lista de los emperadores que tuvo Roma en el siglo primero de la era cristiana. Y cuando nosotros vemos esta lista, hay que precisar lo que compete a la vida de Pablo. Y es que se cree que el apóstol Pablo nació en tiempos del emperador del Augusto César. Dado que César Augusto desempeñó su reinado entre los años 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, hay quienes ubican el nacimiento de Pablo entre los años 5 y 10 después de Cristo. Años 5 y 10 después de Cristo. Pero, ¿sabían ustedes, estimados, que la vida de Pablo se va a enmarcar en los 5 emperadores que ustedes ven allí? Es decir, desde César Augusto hasta Nerón, César, donde la tradición cree que Pablo experimentó su martirio, su muerte. Así que el trasfondo de la vida de Pablo desde su nacimiento hasta su muerte se ha identificado en el marco de los 5 emperadores que están viendo ustedes allí, que vivieron y ejercieron su gobierno en el primer siglo de la era cristiana. ¿Qué más tenemos para decir de Pablo? Cuenta el libro de los Hechos en el capítulo 16, versículos 37 y 38. En el capítulo 22 también, que Pablo era un ciudadano romano de nacimiento.
Escuchen bien, ciudadano romano de nacimiento. Es más, en el mismo capítulo 22 del libro de los Hechos, Pablo hace algo que se supone que solamente un ciudadano romano podía hacer. Y es que ante la posibilidad de ser enjuiciado y de ser ejecutado, él decide apelar al emperador romano. Él hace algo que se supone que solamente un ciudadano puede hacer. Ahora, mucho se ha especulado sobre cómo Pablo obtuvo la ciudadanía romana. Se ha especulado mucho sobre eso. Y yo quiero decirles esto, miren, si en el primer siglo de la era cristiana una persona de manera falsa pretendía o insinuaba ser un ciudadano romano, eso era castigado severamente. Así que no hay lugar a dudas a pensar, porque hay algunos que incluso se atreven a decir si hasta qué punto en verdad esa era una aseveración de que si Pablo pudo ser un ciudadano romano de nacimiento. Pero quiero decirles que frente a esa evidencia histórica de que si alguien falsificaba esa afirmación, prácticamente perdía su vida, no hay lugar para pensar de que él aquí estaba mintiendo. Ahora, ¿cómo Pablo pudo obtener la ciudadanía romana? Bueno, permítame les digo lo siguiente. El texto del libro de los Hechos, en el capítulo 16 y capítulo 22 que les acabé de mencionar, va a presentar una pista, porque dice que la ciudadanía la tuvo de nacimiento. Yo les hago una pregunta a ustedes. Si se insinúa, si se afirma que ya la tenía de nacimiento, ¿acaso no es cierto señalar que esta ciudadanía él la heredó automáticamente de la ciudadanía romana de sus padres? Así que eso es lo que nos presenta el texto bíblico. Ahora, ¿cómo lo pudieron obtener sus padres? Bueno, aquí no tenemos una información bíblica, no tenemos una información bíblica que nos señale cómo sus padres obtuvieron esta ciudadanía romana. Pero hay un hecho cierto y es que los historiadores van a afirmar que frente a siglos anteriores, ya en el momento de tiempo donde Pablo vivió, ya la ciudadanía romana se había hecho un poco más común. Ya el Imperio Romano había abierto la posibilidad de la ciudadanía romana con mucho más facilidad. Ahora, como ciudadano romano, Pablo se desempeñó dentro del marco político y administrativo de este gran imperio. Y miren ustedes la postura política que tiene este hombre como ciudadano romano frente a las autoridades imperiales. Aquí vemos que Pablo es un hombre que afirma en sus cartas, y eso nos deja ver su postura política, que considera que las autoridades del imperio responden a una especie de disposición divina. Romanos capítulo 13, versículo 5 va a decir que él considera que debemos someternos a las autoridades. En Timoteo también se va a hablar de orar por las autoridades y dice que están establecidas por Dios y que están para el servicio del que hace, del ciudadano de bien. Así que estamos viendo cuál es la postura política que Pablo tiene frente a las autoridades. Pero también en el libro de los Hechos
podemos ver que Pablo enfrenta de manera serena, no de manera subversiva, a procónsules y procuradores romanos, que eran funcionarios romanos, que eran funcionarios que comunicaban la autoridad imperial, y vemos que aquí reivindica una vez más las garantías jurídicas que le pertenecían como ciudadano romano y que él tenía desde su nacimiento. Termino diciéndoles esto, estimados hermanos y todos ustedes que están aquí conectados en esta clase de hoy. Tal es la postura, tal es la valoración favorable que Pablo va a tener de Roma y del Imperio Romano, que cuando él ya está desempeñando su ministerio y sus viajes misioneros, Pablo considera y percibe la capital del imperio como un destino clave, una cúspide, un clímax en su labor misionera o en su programa misionero, a tal punto que él plantea en Romanos capítulo 15, versículos 22 y 24, que él desea visitar a los hermanos en la fe que se encuentran en Roma y que incluso Roma sirva como una plataforma, sirva como un escenario para que, de ser posible, él pueda llevar el Evangelio incluso hasta los territorios de España. Por esa razón, hay quienes consideran que el libro de los Hechos, en el capítulo 28, va a terminar con Pablo en Roma, con libertad de Pablo para predicar el Evangelio en Roma, en ese lugar domiciliario donde lo tenían detenido, para señalar cómo se cumple la propuesta misional de Hechos capítulo 1 versículo 8. Y es que el Evangelio sería extendido por Jerusalén, Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra, llegando hasta este punto alto y estratégico de la capital del Imperio Romano. Teniendo entonces aquí en Colombia las 8:05 ya, quiero detenerme en este momento para decirles y concluir que estudiar la vida de Pablo desde el punto de vista de su trasfondo histórico-cultural nos ha llevado a reconocer que Pablo representa un hombre que se desempeñó en tres culturas concretas. La cultura judía, diciendo que por nacimiento y por religión lo identificamos a ese trasfondo. La cultura griega, siendo un hombre que nació en Tarso de Cilicia, siendo un hombre que al ser un judío de la diáspora conoció y usó el idioma griego y como un judío de la diáspora supo articularse entre sus valores judíos, pero también entre la realidad del mundo gentil. Y también como un ciudadano romano que supo respetar a las autoridades del imperio y también desempeñarse dentro del marco político y administrativo del imperio romano del siglo I. De esta manera termino esta clase que tengo para ustedes en la noche de hoy. Y Leticia, bueno, quiero dar lugar con esta conclusión que he planteado a recoger interacciones que cada uno de los que escucharon este curso puedan proponer y estoy presto para escucharles. Ok, muchísimas gracias.
profesor Wenceslao. Siempre es todo un gusto poderlo tener como docente de los diplomados. Gracias por esta magistral ponencia que nos introduce al estudio de las cartas paulinas. Así que fuerte las palmas, vamos a regalarle emojis al profesor. Muchísimas gracias por su ponencia y vamos a pedirles también que ustedes puedan hacer sus preguntas. Vamos a tener un tiempo de preguntas, así que vayan formulándolas porque vamos a tener lugar a ellas. Así que permítanme ahora compartirles de lo que va a tratar este diplomado en cartas paulinas. Muy bien. Ok. Este diplomado está iniciando el 8 de agosto. Se estudian todos los sábados. Eh, Tiene 6 módulos que vamos a estar trabajando, 6 módulos especializados. Ahora lo vamos a ver. Este diplomado tiene un tiempo de duración de 15 semanas. Al culminar recibirás una certificación por las Sociedades Bíblicas Unidas. Puedes estudiar en tiempo real o también manejar un horario flexible. Estudiamos todos los sábados, ¿no? Si estás en Centroamérica es de 8 a 12, si estás en Ecuador, Perú, Colombia es de 9 hasta la 1, si estás en Venezuela, República Dominicana, Cuba, el horario es de 10 a 2 y si estás en Argentina, si estás en Chile, Uruguay, Paraguay, el horario es de 10 hasta las 2 de la tarde. Muy bien, acompáñenme con esta lectura. Acá dice, ¿buscas comprender el corazón del cristianismo primitivo? Conoces las cartas de Pablo de manera fragmentada, pero necesitas comprenderlas en profundidad, desde su contexto histórico, literario y teológico. Mientras escuchábamos la ponencia del profesor Wenceslao, nuestra mente se va abriendo porque entonces vamos comprendiendo por qué Pablo escribe como escribe, ¿no? La influencia que tiene, como bien lo dijo, ¿no? Su influencia judía, su influencia griega y romana, todo esto hace que él escriba como lo hace, ¿ok? Pero es importante conocer todo ese contexto. Seguimos y acompáñame con la lectura. Dice, los textos paulinos parecen complejos o contradictorios y necesitas herramientas académicas para interpretarlas con fidelidad y claridad. Ahora, ¿deseas enseñar, predicar o liderar y aún mismo hacer tus propios estudios y los deseas hacer con solidez bíblica, conectando la teología paulina con la realidad de tu comunidad, de tu iglesia? ¿Te preguntas cómo este mensaje de Pablo, escrito hace 2000 años, puede iluminar los desafíos contemporáneos de la iglesia y la sociedad? Los diplomados que hemos realizado, y en especialmente este de cartas paulinas, no queríamos solamente que fuera el conocimiento propio de las cartas, su contexto, sino aterrizarlo a este tiempo, cómo esta palabra escrita 2000 años antes, cómo puede ser relevante a nuestros contextos, a nuestras sociedades actuales. Muy bien. Entonces, este diplomado tiene 4 pilares: el contexto histórico, el análisis del texto bíblico, una teología integral que une la cristología, la ética, la eclesiología, la escatología, etcétera, y la parte de la práctica o la aplicación pastoral. Vamos a ver el sistema de los 6 módulos. Vamos a trabajar el módulo 1, Introducción al Corpus Paulino. Y justamente en esta parte introductoria, nuestro profesor Wenceslao Restrepo de Colombia estará dando este módulo. El siguiente módulo, miren, a partir del segundo módulo al sexto módulo lo hemos agrupado. Y vamos a ver estas agrupaciones. En cartas doctrinales, aquí vamos a trabajar Romanos, Gálatas y Primera de Tesalonicenses con el profesor Jair Villegas de Argentina. En el módulo 3 vamos a trabajar cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, por el profesor Rodrigo Rifo de Ecuador. El siguiente módulo, cartas a comunidades en conflicto, Primera y Segunda de Corintios, por Lino Beltrán de Colombia. Cartas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, por la profesora Santa González de México. Y estaremos cerrando este diplomado con
Escatología y Vida Comunitaria, segunda de Tesalonicenses, por la profesora Elizabeth Rodríguez de Colombia. Si deseas mayor información, solicítanos. Mi compañera va a estar compartiendo los grupos de WhatsApp para que tú puedas conectarte. Quiero decirte que cada estudiante va a recibir un usuario y una contraseña de un campus bíblico. Es nuestra plataforma. Allí vas a encontrar las clases grabadas. Vas a poder marcar tus asistencias, vas a poder hacer lecturas de los PDFs que los profesores comparten y también algunos videos de refuerzo. También podrás hacer las preguntas tanto en tiempo real como también a través de la plataforma. Muy bien, entonces vamos al tiempo de preguntas. Así que, ok, tenemos aquí unos minutitos para responder estas preguntas. Recuerden, si nos falta tiempo, no se preocupen, también tenemos para el día de mañana, continuamos con el curso. Adelante, Salomón Mendoza. Abra su micrófono, por favor. Ok, adelante. Sí, buenas noches, qué pena, no me conectaba acá. Dios los bendiga. Sobre el diplomado tengo una pregunta, la verdad sí quiero tomarlo, estoy muy interesado, de hecho estoy apasionado con esta clase. Yo la verdad quiero tomarlo a toda costa. Solamente tengo una pregunta en ese caso. ¿Es asíncrono o sincrónico? O sea, para mí es difícil, digamos, conectarme a una hora porque estoy haciendo otros cursos, pero con el compromiso de ver el material en diferido, soy muy autodidacta y muy de ver en diferido el material, no tengo problema. No sé si el diplomado me da esa facilidad. Sí, tienes esa facilidad. Si no puedes conectarte en tiempo real los días sábados, lo puedes ver de manera sincrónica, ¿no? Es decir, de manera diferida con las clases grabadas. Marcas tus asistencias, igual puedes disculpen, preguntas al profesor sin ningún tipo de inconvenientes. Ok, ¿qué costo tiene el diplomado completo en pesos colombianos? Ok, mira, ahí te estamos compartiendo el enlace donde dice Colombia, cliquéale y te van a enviar el costo en la moneda de Colombia, Salomón. Ok, bueno, muchas gracias. Y para el profesor, ahora sí una pregunta. Él habló de tres contextos culturales. Él habló de la parte hebrea, los griegos y los romanos. En la parte griega, ¿hay algún texto de la Biblia que sostenga que él tuvo también ciudadanía griega o el solo hecho de que ya sea romano lo hace también acreedor a esa ciudadanía griega, entendiendo de que muchos de esos pueblos fueron después conquistados por Roma, ¿no? Porque Roma pues adquirió mucha de esa cultura y se enamoró inclusive de los mismos dioses y la misma cultura griega. Esa era mi única pregunta para el tema de hoy. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias, hermano Mendoza. Te respondo de la siguiente manera y tomando como referencia lo que tú acabas de mencionar. En términos políticos y administrativos, en ese momento el mundo conocido para ellos era el mundo del Imperio Romano. Así que en términos políticos y administrativos, esa es la ciudadanía que él tiene. Pero tal como la historia lo dice y tú mismo lo insinuaste, la historia va a plantear que Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma, de tal forma que el idioma koiné, el griego koiné, era el común, el más usado en ese marco internacional y no se habla que en términos políticos, administrativos, legales, él requiriera una ciudadanía griega, porque el hecho de tener una ciudadanía romana ya le otorgaba los derechos civiles, los derechos legales que él podía gozar contando con tal ciudadanía. Así que respondo de manera concreta a eso. Era suficiente con ciudadanía romana porque lo griego se aplicaría ya en el uso del trasfondo cultural, del legado cultural, que fue muy estratégico y muy necesario en el marco del mundo romano.
Ok, vamos con Kelly. Apertura tu micrófono, Kelly, luego Rodolfo y Rosa Conde. Adelante. Muy buenos días, buenas noches, bendiciones, saludos de Colombia. Mi pregunta es, ya que hay como que mucha confusión en cuanto cuando comenzó el apóstol Pablo a juntarse con los apóstoles, en el caso en que la Biblia dice que él subió a Jerusalén y empezó a predicar la palabra de Dios. Pareciera que el apóstol Pablo, cuando se convirtió, pareciera que cuando Ananías ora por él, ¿verdad? Inmediatamente él sube a Jerusalén. Eso lo da a entender en Hechos, pero en Gálatas, ¿verdad? Nos dice otra cosa, nos dice que él no subió inmediatamente a Jerusalén, sino que fue a un desierto llamado Arabia y que allí estuvo 3 años. Entonces, en ese caso, quisiera tener como que una mayor amplitud. Kelly, has hecho una pregunta súper interesante y que precisamente va a ser motivo de análisis más detenido en el diplomado. Pero voy a responderte, claro que sí, y también para todos, porque es una pregunta valiosísima y también muy, muy oportuna. Primero, para responder preguntas de la naturaleza que tú mencionas, hay que partir del reconocimiento que en el Nuevo Testamento no tenemos ningún libro que sea una biografía de Pablo. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. No hay tal cosa como una biografía de Pablo. Entonces, si no hay una biografía de Pablo, ¿qué es lo que hay? Hay fragmentos autobiográficos en sus cartas y fragmentos que Lucas, como autor de Hechos, va a presentar en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que como la naturaleza de estos libros no es biográfica, por ende, cuando Lucas o cuando Pablo mismo presenta en Gálatas lo que tú acabas de mencionar, él no necesariamente está trazando un orden cronológico de los eventos que están relacionados a su vida. Eso para decirte que desde el punto de vista de los estudiosos académicos, existen intentos de construir una cronología biográfica de la vida de Pablo. Y en esos intentos se notan desfases como los que tú acabas de mencionar, que a veces Hechos de los Apóstoles presentan un testimonio sobre Pablo y pareciera, por ejemplo, que Pablo en sus cartas no lo presenta. Te voy a decir un ejemplo. Mientras que en Hechos de los Apóstoles se dice que Pablo nació en Tarso de Cilicia, es curioso que Pablo en sus cartas no dice que él nació en Tarso de Cilicia. Entonces, esto ha llevado a que algunos estudiosos planteen estas posibilidades. Primero, que algunos digan, desde un punto de vista académico, salvo está, yo no te lo estoy diciendo que yo lo crea así, pero hay algunos académicos que dicen que el testimonio de Hechos tiene contradicciones con lo que Pablo presenta en sus cartas. Pero hay quienes dicen que no necesariamente hay que concluir eso, sino que son aparentes contradicciones dado al hecho de que como la naturaleza de estos textos no es construir una cronología, entonces nosotros al tener lagunas, al tener solamente fragmentos, patinamos a la hora de encajar un acontecimiento frente al otro. Entonces, en los pocos minutos que tengo, te comento esa realidad. Te comento esa realidad, Kelly, y es, eh, entre los mismos especialistas de Pablo hay diferentes opiniones, es lo que te quiero decir. Pero la razón por la que existen esas diversidad es porque lo que tenemos
desde el punto de vista de los estudios académicos, son intentos de reconstruir cronológicamente los episodios que se relatan de la vida de Pablo. Sí. Muy bien, muchas gracias, profesor Wenceslao. Nos está ganando el tiempo. A ver, Rodolfo, habilita tu micrófono, por favor. O en este caso, Rosa Conde, puedes aperturar tu micrófono. Ujú. Hermanos, buenas noches. Yo quería preguntar esto. Hemos visto que Pablo tenía conocimiento de tres mundos, el judío, el fariseo y el romano, ¿no? ¿Cómo influyó esto en su identidad en cuanto a estos tres mundos, ¿no? El judío, el fariseo y el romano, en su estrategia para las misiones? ¿Y qué podemos aprovechar de este ejemplo en cuanto a los desafíos que hoy tenemos los creyentes para compartir el Evangelio? Ujú. Gracias. A ver, ¿quién fue la que hizo la pregunta? ¿Me recuerdas, Leticia? Se me fue, pero ¿Nos recuerdas nuevamente? Soy Rosa, hermano. Rosa. Rosa, bueno, gracias por la pregunta. Mira, respondo de la siguiente manera y también para todos. Primero, señalando que el gran estratega es Dios, porque supo elegir un hombre que contaba con este gran bagaje que hemos presentado en la clase de esta noche. Eso en primer lugar. En segundo lugar, les pregunto yo o les comento de manera retórica, a modo de pregunta. ¿Acaso no es cierto que el apóstol Pablo llegó a decir que en Primera los Corintios dice que él sabía hacerse judío para los judíos, que sabía hacerse griego para los griegos, para alcanzar al mayor número de personas posibles? ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, la formación que tuvo, tanto académica como también a nivel cultural, él supo llegar a grandes y a pequeños. Él supo moverse en los diferentes trasfondos. Pudo usar el idioma griego en sus cartas y seguramente cuando predicaba. Entonces, la estrategia, ¿en dónde apunta? La estrategia tiene que ver en el hecho de que incluso en sus cartas mismas, Pablo lo va a decir en Gálatas también, él percibe que a la hora de el apóstol Pedro aperturarse al mundo gentil, a Pedro le costó trabajo. Y por esa razón va a decir en sus cartas que él confronta a Pedro, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera resultó útil y estratégico? Ya te lo acabo de decir en el texto bíblico, de que supo hacerse judío para los judíos, supo hacerse gentil para los gentiles, para ganar al mayor número de personas. Su ciudadanía romana le permitió viajar con libertad por el imperio romano. Su postura política frente al imperio le permitió también ser protegido, poder llegar a Roma. Pero, ¿de qué manera nos habla a nosotros eso en el día de hoy? Miren, ¿de qué manera nos habla? Si nosotros vimos que antes de convertirse al Señor, el apóstol Pablo fue un hombre instruido en las Escrituras, eso nos lleva a nosotros también a reconocer en el tiempo actual que para nosotros ser instrumento útil en las manos de Dios,
No solamente debemos tener el celo, la devoción, la pasión, el fervor que él tuvo para servirle, sino que también necesitamos tener un conocimiento fundamentado de las verdades espirituales, de la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo con estos diplomados. Porque sin lugar a dudas en la iglesia del Señor hay personas devotas, hay personas apasionadas, deseosas por servirle a Dios. Pero a veces el alcance de ese servicio puede estar en unos escenarios reducidos porque tenemos limitaciones. No quiero decir que sean impedimentos totales, pero sin lugar a duda la formación que podamos tener, la formación académica, la formación en la palabra de Dios, la formación en otros idiomas, nos permite también, al igual que Pablo, a que Dios nos lleve a lugares que quizás para nosotros hoy sean impensados. Entonces, de esa manera nos habla de que la formación académica, si la combinamos con un fervor espiritual, es altamente valiosa para cumplir la extensión del reino de Dios en el mundo actual. Muy bien, profesor Wenceslao. Hay todavía manitos levantadas, pero quiero invitarles a que ustedes mañana puedan conectarse nuevamente a este curso que vamos a estar trabajando herramientas para interpretar las cartas paulinas. También quiero comunicarles de este curso gratuito de 3 clases. Si ustedes desean certificarse, los coordinadores de los países estarán también compartiendo ahí los requisitos. Profesor Wenceslao, muchísimas gracias. Sí, adelante, profesor. Permíteme decir algo, 2 minuticos, Leticia. Es que vi algo sobre la pregunta que Kelly hizo y vi un comentario de alguien que dice que si al fin no planteé nada concreto. Permíteme ser concreto nuevamente con lo que voy a decir. Tenemos dos fuentes testimoniales, la de Hechos y tenemos la de Pablo en sus cartas. ¿Qué quise señalar con la pregunta que hizo Kelly sobre su estancia de Pablo en Arabia? Lo que quise señalar es que a la hora de querer reconstruir una cronología de Pablo, inevitablemente hay que darle un valor predominante o a las cartas de Pablo o a lo que dice el libro de los Hechos, porque son dos testimonios diferentes. Son dos testimonios diferentes. Entonces hay personas que le dan una preeminencia a lo que relata Hechos de los Apóstoles. Hay otros que le dan una preeminencia porque van a decir, es Pablo mismo el que está relatando en Gálatas que él fue a Arabia. Y hay otros que dicen, miren, es muy complejo meterse en este dilema por lo que les acabé de explicar, porque no existe una biografía que de manera lineal, cronológica, nos pretenda ubicar los eventos de Pablo, y por esa razón hay que reconocer esos límites que tenemos en cuanto a las fuentes testimoniales que nos presenta el Nuevo Testamento. Así que eso fue lo que quise presentar. Y yo sé que a veces hay personas que quieren tener respuestas certeras, de decir, dígame en qué año nació Pablo. Si usted me dijo que fue entre el 5 y el 10, no dígame si fue en el 5, en el 6, en el 7, en el 8. No. Miren, a veces hay que reconocer por la distancia histórica en el tiempo que solamente se pueden proponer aproximaciones. Y eso hay que reconocerlo con naturalidad y con tranquilidad, también teniendo, digamos, la honestidad intelectual de que va a ser imposible saber todo desde un punto de vista de la reconstrucción crítica o histórica de la vida de Pablo o de la vida de Jesús o de la vida de otro personaje bíblico de la antigüedad.
Entonces, habiendo dicho esto, Leticia, mil gracias. Gracias también a todos los que se sumaron a este curso para ustedes. Espero que les haya gustado. Recuerden que mañana y pasado mañana tendrán otros y les queremos invitar a que se conecten porque sin lugar a duda Dios usará a esos profesores para aún más presentarles bonitas enseñanzas de la palabra de Dios. Muchas gracias, profesor Wenceslao. Un fuerte abrazo, bendiciones. Mañana nos estamos viendo con todos. Bendiciones, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.